Hola, hola, soy Alexiana Lisa. Regina, de mi día a día. Y Aranza de Psicoaranza. Y juntas somos Reír por no llorar. Friends, y fíjense que el día de hoy traemos un tema que siento que sale y es muy recurrente, ya también como a nuestra edad, que somos millennials, treintonas, pero como el vino siempre nos ponemos más buenas, la neta. Pero es esta parte que luego llega como con la crisis de edad, conforme vas creciendo, que es sobre tener o no tener hijos. ¿Qué pensamos? Yo creo que es un tema que mucho empieza, yo ni siquiera diría desde los 30, yo diría que empieza desde muy joven, con esta idea del reloj biológico, el tener que llegar a cierta edad, tener que cumplir ciertas expectativas, como un poco el deber ser que se tiene mucho visto, ¿no? Desde este lugar. Es que justamente tocas un tema muy importante. O sea, creo que hay personas, y gracias al cielo vivimos en una época en donde ya no las tenemos que cuestionar, o sea, ya no nos podemos cuestionar. Siendo que antes era la mujer como, o sea, te casaste y ya tuviste hijos, o sea, finalmente suena horrible, pero es casi tu función. Y creo que ahorita con temas de feminismo, con temas como de esta parte del trabajo, que las mujeres están como en una posición más alta en la jerarquía, ahorita dentro de instituciones, empresas, etcétera, etcétera, ya no nos podemos cuestionar. Y eso es muy bueno, porque seguramente lo platicábamos antes de tocar el tema. Todos conocemos una persona que dices, ¿por qué eres mamá o por qué eres papá? O sea, ¿cómo se te cruzó por la cabeza que eso era bueno para ti? Yo siento que, o sea, lo que pasa con tener hijos, yo que creo que, o sea, obvio, ahorita soy como que la única de la mesa que los tiene. Siento que sí hay una diferencia muy grande en la edad y como en tu madurez cognitiva o como le quieras ver, de cuando eres más joven, que chance te comes el mundo y es como... Hablando si escucharon eso, está mi bebecita acá porque obvio nos está acompañando. Pero sí, o sea, siento que hay como que una diferencia muy grande en esa madurez entre que cuando eres joven como que te comes el mundo y es casi como de que súper romantizada la maternidad y súper romantizado toda esta parte de tener hijos, de estar casada, ¿no? Y aparte de que es cumplir o sentir que cumples con un estereotipo, ¿no? O sea, y de roles tradicionales. Y luego vas creciendo... Y no sé, o sea, a mí me ha pasado yo con mis amigas que siempre, o sea, que tienen hijos, que es como esta parte de decir, ay, güey, primero empiezas diciendo que quieres 4 y luego tienes el primero y dices, chance, me quedo nada más con el primero, ¿sabes? Sí, justo. Yo creo que también dentro de esta parte muchas veces, y es interesante porque antes no se cuestionaba, o sea, antes era como, naces, creces, te reproduces, ya sabes, o sea, no había un quiero, no quiero, es mi sentido de vida, no es mi sentido de vida, me interesa más la parte laboral, me interesa más mi independencia, me interesa más crecer en otros sentidos. Era como un poco de alguna manera el fin de la mujer, por así decirlo. Incluso el no estar casada o no tener hijos era como un sinónimo de fracaso en este sentido, ¿no? Esta parte de... Incluso como si no estuvieras autorrealizada porque no tuviste niños. Exacto. Y creo que el día de hoy ya se llega a cuestionar mucho más. Y viene un punto también muy importante que creo que valdría la pena ver las estadísticas. Sara ya nos había hecho cierto research. Entonces, antes de empezar, empezamos como a comentar las estadísticas, qué tanto las veíamos, qué tanto no. Platícanos un poco, Ana. Es que justamente a mí me encanta, como cualquier otro tema, todo tiene ventajas y desventajas. Y aquí viendo como las ventajas y las desventajas, por ejemplo, vamos con ventaja 1 y desventaja 1 de lo que podemos ver. La 1 sería, y hay que debatirlas, la 1 sería el bienestar emocional y el sentido de propósito en ventajas de tener hijos. Tener hijos puede aumentar el sentido de propósito y satisfacción en la vida. Y el estudio es de Pew Research Center. El 54% de los padres dicen que sus hijos les da gran sentido a sus vidas. Vamos a compararlo con la primera desventaja. Impacto en la salud mental y el estrés, que creo que se relacionan. Según un estudio de la APA, el 70% de las madres se siente constantemente agotadas emocionalmente. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? Porque justamente estamos hablando de ventaja y desventaja psicológica. O sea, hay una parte que por supuesto que sí. O sea, tienes una criaturita que está dependiendo de ti. Y yo me acuerdo mucho de una paciente que me dijo una vez, Aranza, es que me contó una tragedia en su vida. Y le dije, ¿y cómo te sentías? Y me dijo, es que Aranza, yo no me podía deprimir. Yo tenía a 2 niñas que dependían de mí. Y creo que es esta parte de, o sea, el sentido de vida y el te tienes que levantar, que es mucho lo que buscas cuando hay un paciente deprimido, como que buscas esto de sigue haciendo las cosas que te hacen sentir bien. Lo tienes que hacer, pero también es muy agotador, muy agotador, porque sigues teniendo, porque la vida no se acaba ahí, o sea, tú tienes que seguir trabajando en muchos de los casos, tienes que seguir con tus amigos, haciendo las cosas que deberías, y esto te agota finalmente. Yo, la neta, no creo que para autorrealizarte tengas que tener hijos. Y lo digo yo teniendo 2 niños y queriendo tener otro más. O sea, porque yo definitivamente, güey, ellas han visto a mis niñas. ¿Ustedes creen que yo me quedo con, este es mi último bebé? No, ni madre, yo vuelvo a tener otro. Pero yo definitivamente pienso que no
tu propósito, poder sentirte autorrealizada o poder sentir que tu vida tiene un propósito, no es necesario tener hijos. No, y justo yo creo que incluso como hijo, el cargar con ser el propósito de vida de tus papás Sí, puede ser muy pesadísimo, pesado. güey, O sea, mala expectativa. justo, o sea, si yo estoy viva y entonces gracias a que estoy viva, mi mamá tiene un propósito, de alguna manera entra como cierta hasta De hecho, es una de las grandes responsabilidad. crisis de vida. Creo que son 5 grandes crisis de vida en la vida de una persona y una de ellas es el nido vacío, es cuando tus hijos te dejan, porque muchas, y esto le Justo. pasa creo que un poquito más a mujeres que a hombres, que justamente se involucran tanto en la crianza de sus hijos que en cuando algún se van, no momento saben qué se van, hacer. ya no sé qué hacer. O sea, Sí. dejé mi trabajo, dejé mi propósito, me abandoné a mí, etcétera, etcétera. Yo tampoco creo, yo apoyo la noción de Ale, no creo que se necesite tener hijos para tener... Y creo que hay muchas veces como que, justamente en esto como estereotipo que tenemos de mujer, de la mujer tiene que ser tierna, cariñosa, tiene que tratar bien, tener este instinto materno. Es que hay personas que no lo son. O sea, la verdad es que yo sí he visto a muchas mujeres que ven un bebé y hasta como que repeloso, ya sabes, o a un hombre. Y yo, Regina, Yo voy a decir algo que chance mucha gente no esté de acuerdo con ello. Yo creo que al día de hoy, donde considero que el ser humano es un ser más social de lo que pudiera estar influido por biología, yo sí creo que el instinto maternal está directamente correlacionado con la querencia de ese bebé. O Sí, sea, claro. yo no creo que sea como de, ay, mira, no fue planeado y no lo quería, o sea, y no, tal cual no lo quería, pero me va a surgir el instinto maternal. No quiere decir que no puedan existir casos donde, oye, el golpe de oxitocina, el verlo me provocó una emoción tan fuerte que sí, que me da esa necesidad de protegerlo. Pero yo lo que más he visto es que ese instinto maternal está atadísimo a la querencia de querer tener un bebé y qué tan deseado es ese Es que, bebé. ¿sabes qué? Yo siempre lo he dicho conmigo. Yo siempre, o sea, a mí me gustan mucho los niños, de verdad me gustan mucho. Mis primeros trabajos fue con niños. Y yo siempre he dicho, aunque a mí me encanten y me encantaría tenerlos, para mí tener hijos no es algo que tenga que hacer a la fuerza. ¿Por qué? Porque muchas cosas se tienen que acomodar para que yo pueda tener hijos. Justo. O sea, yo no me echo a los hijos sin una buena relación de pareja, con una buena situación económica, yo no estando bien emocionalmente, etcétera, etcétera. La verdad es que no me los aviento. Justo, yo tomando en cuenta ahorita que hablábamos de la ventaja o desventaja, yo la verdad no estoy de acuerdo con la ventaja. O sea, porque justo, si el sentido de vida es tu hijo, tu sentido de vida, ¿qué va a pasar el día que tu hijo haga su vida? Pero es una de las cosas le que pones pasan así. un peso muy grande a tu hijo. Entonces, dentro de esta parte, sí, claro, puede ser uno de los propósitos de vida, pero no puede ser tu sentido de vida, porque al final pasa mucho que muchas mamás se pierden en sus hijos y cuando sus hijos hacen su vida es, ahora, ¿quién soy yo? Yo voy ¿Qué a decir hago? ¿Qué algo bien pasa fuerte. conmigo, Mi mamá no? hace poco me dijo de que a mi abuela materna, justamente una vez, uno de sus hermanos le había dicho, es que a ti te criaron para literalmente cuidar personas. O sea, esa fue tu crianza. Y finalmente, antes sí buscaba, o sea, la mujer la criaban mucho de, y tienes que atender, y tienes que servir, y etcétera, etcétera. Y ahorita sí hay mucho más libertad de, igual y yo no me siento identificada con eso. Antes era como, lo siento, te friegas, porque igual y si no tienes independencia económica, te tienes que casar con este cuate y lo tienes que, o sea, y lo tienes que cuidar. Ahorita finalmente sí está como esta decisión de, igual y yo no me siento tan identificada con esto, puedes medio probar cómo me siento en una relación de pareja, cómo me siento sola, etcétera, etcétera, y ya ver si te gusta o no te gusta. Pero sí, para mí los hijos no deberían de ser, o sea, sí o sí los tengo que tener, porque ¿qué tal si no encuentras una pareja adecuada? O sea, lo podrías tener sola, ¿no? Pero si tu plan no es tenerlo sola, igual y eso es un impedimento. Igual y si dices, es que yo quiero que vayan a la clase de no sé qué, y no te da el tiempo, y no puedes estar con ellos, o etcétera, etcétera, cada maternidad va a ser diferente. El chiste es que tú veas qué maternidad te agradaría, porque hay maternidades que pueden ser muy bonitas, o paternidades, y paternidades o maternidades que no pueden ser tan agradables para ti, igual y para otra persona sí, pero para ti no. A ver, o sea, yo una de las cosas que sí como que he visto mucho y también lo vi conmigo y pasa mucho con las mujeres, agregando como a lo que ustedes están diciendo, es siempre, por lo menos casi siempre, que te vuelves mamá, hay una pérdida en el sentido de identidad. Muy, muy fuerte. Tú te pierdes en ese aspecto y yo siempre he pensado, para todas las mujeres que luego dicen que como que qué superficiales son las mujeres que se sienten mal con su propio cuerpo después de haber tenido un bebé, claro. yo siempre he pensado, porque también lo viví yo,
que el cuerpo es la referencia simbólica y física de la pérdida de identidad que tuviste, porque de la misma forma en la que no reconoces tu cuerpo, no te reconoce a ti misma. ¿Ustedes nunca han visto cuentas de Instagram? Que no tenemos nada en contra de esto, o sea, no se me hace ni muy raro ni nada, pero yo sí he visto varias cuentas de Instagram que es como así, no sé, Melissa, mamá de, ya sabes, que es como justamente es a lo que me siento más identificada, o sea, es mi nombre, pero después es en qué me siento identificada, que soy la mamá de, ya sabes, o sea, esta parte de, te sientes identificada con la maternidad. De tu identidad, y justo ahorita que lo vas diciendo, es como el reconocerte. Yo también creo que el ser mamá es conocer una nueva faceta de ti que no conocías. O sea, sí te lleva a conocer justo. Y retadora como la chingada, güey, porque es como si te atropellara un pinche tren. O sea, y lo digo yo con todo el amor que cargo hacia mis hijas, es muy retadora, es muy cansada. Yo siempre he pensado, si no estás dispuesto a incomodarte, no seas papá. O sea, si no estás 100%. dispuesto a incomodarte en tu descanso, en tu tiempo, en tu estilo de vida, en todo, no seas papá. Hay una parte donde yo me acuerdo que a mí me decían mucho algunos pacientes, algunas personas, como que está muy presente esta parte de decir, es que soy tan egoísta conmigo mismo que no podría tener a un bebé. Y la neta, lo que yo sí les digo es que bueno, no lo tengas. O sea, porque sí siento que hay que estar preparada, güey, mentalmente, económicamente. Y creo que ahorita por eso o sea, es como sí. tan trend ahorita, dejando de romantizar la maternidad, ya sabes, porque tienes que ver todo este punto de vista, o sea, tienes que ver que a veces sí me canso, que a veces me enojo con mis propios hijos, aunque pueda parecer muy inmaduro desde afuera, sí tus hijos en algún momento te pueden hartar, sí en algún momento puedes decir, híjole, qué mala situación, porque ahorita igual y podré estar en Europa, que en vez de criando esto, ya sabes, pero mira, esta me gusta, el siguiente ventaja, desventaja, tiene que ver los dos con el aspecto económico, que a mí se me hace, ahorita voy a dar mi punto de vista después de decirlo, pero la ventaja sería apoyo en la vejez. La mayoría de los niños, de los adultos, bueno, en España, este es un estudio de España, el 70% de los adultos mayores reciben ayuda de sus hijos. Justamente en desventaja es la afectación económica. En España, vamos a poner el caso de España, se gasta más o menos 140,000 euros por año por hijo, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que la razón para tener hijos nunca tiene que ser que me mantengan económicamente, porque de hecho te convendría más ahorrar lo que te gastarías en un hijo y después poder retirarte con eso. O sea, de verdad. De hecho, chance la Afore te termina sirviendo mejor, güey. Porque es que si no, no mames, qué carga tan horrible. O sea, yo me acuerdo, mi mamá, que yo adoro con toda mi alma, güey, ella siempre ha dicho, si ustedes ven que yo me hago grande, yo no quiero que tengan que cuidarme totalmente. Yo quiero que ustedes vivan su vida. O sea, es que si hay una parte donde... Aquí es donde yo entraría el por qué estás queriendo tener un hijo. ¿Es por razones correctas o es por razones equivocadas? Claro. Porque si es porque yo quiero ver por alguien que me cuide a mí cuando yo sea mayor, siento que es la equivocada. O sea, porque siento que hay una condición ante ese amor y ante esa razón de por qué lo trajiste. Yo creo que yo empezaría con la pregunta número 1. ¿Para qué quieres tener hijos? Claro. Que esto nadie se lo pregunta. O sea, yo dentro de esta parte es muy interesante porque justamente en una comida que estaba con mi familia y sacamos el tema de ¿para qué quieres tener hijos? Y venía y contestaban cosas de para no estar sola, para tener una... Y bien, quieres o no, son razones egoístas de quiero traer a una persona para que esa persona me cuide a mí cuando yo sea grande. Entonces ya tu hijo no nace desde un lugar de libertad. Ya nace casi como con la esclava de vas a tener que cuidarme cuando yo sea grande y con el peso de te toca cuidar de mí. Y creo que debería de ser lo contrario. Justamente tendría que ser el amor menos egoísta de todos, porque el que depende de la otra persona es el niño de ti. Pero seamos sinceros, también hay una parte donde el tener hijos está atado a felicidad, ya sabes, misma, y eso también es egoísta. O sea, porque, por ejemplo, yo estoy pensando ahorita que no me hice esa pregunta, pero ya tengo a dos. No, a ver, la segunda yo definitivamente yo decía que yo quería que mi hija mayor tuviera un acompañamiento en esta vida. Que al final, quién sabe, porque luego hay hermanos que no se dirigen la palabra, ¿me entiendes? Pero, híjole, sí, es que es, ¿por qué la quieres tener? Pues porque me va a hacer, o sea, me va a hacer feliz, me genera mucha ilusión, pero es propio, o sea, es como ese tipo de egoísmo. Pero yo creo que como que donde se tiene que ir soltando el egoísmo es conforme se va desarrollando y creciendo en la identidad como persona. Yo creo que una forma no egoísta, por así decirlo, es como para que alguien experimente la vida, o sea, para traer a una persona a la vida. Bonito, o sea, a mí me parece dentro de esta parte, incluso cuando vemos esta parte de adopción, hablando de un tema de una... Para mi punto de vista, una adopción realmente abierta, una adopción realmente desinteresada es
pues quiero darle una mejor vida a otra persona. Sí, claro. No desde yo quiero ser mamá, porque mucho es quiero ser mamá, quiero ser papá, quiero que me cuiden de viejo, o sea, como esta parte que cargan al niño dentro de responsabilidades, juicios, expectativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mi hijo no vive la vida que yo quiero, pues está rompiendo mis expectativas. Por eso tenemos esta parte de quiero que haga esto, diga esto, sea de esta forma. Y yo creo que dentro de esta parte, para que experimente la vida, o sea, y para darle a la otra persona, en el tema de adopción, una mejor vida. Viene desde el ver a la otra persona y dejar de vernos a nosotros mismos dentro de esta parte de maternidad, paternidad, ¿no? Sí. Que esta pregunta, de verdad, es que yo justo lo platicaba en la comida con mi familia y yo creo que nadie se la hace. Nunca nadie se pregunta ¿para qué quiero ser mamá o papá? Es que ellos no se lo hicieron, o sea, no lo cuestionaban. No, Justamente en este término sería ser, como literal. la extensión narcisista de estas mamás en los concursos de belleza con sus hijas, no sé qué, que es como un poquito lo que ellas no tuvieron. O sea, tienen hijos para vivir su vida deseada a través de la maternidad. Pero justamente también me recordó en una plática de esto de que nos atacaban a todos los primos porque ya los primos tenemos como cierta edad y nadie tiene hijos. Es como, bueno, es que también, o sea, ¿y por qué ustedes no tienen hijos? Pero cuando sean ancianos, pero no sé qué. Pero también era como, oye, para estar en un matrimonio así o terminar divorciado a esta edad, etcétera, etcétera, igual y lo tengo que pensar un poquito más. O sea, nosotros tenemos esta parte más de cuestionamiento. Y aparte, porque una cosa muy importante, hablando del tema de economía, no era lo mismo comprar un departamento, una casa, un terreno hace 100 años de lo que es ahorita. O sea, finalmente sí, hace este 100 recurso años, güey, ya no hace lo 40. tenemos. Ese recurso ya no lo tenemos. Hay una parte en la que sí, o sea, los millennials podremos ser, o la Gen Z, podremos ser como más desinteresados o tener menos disciplina, pero hay una parte económica que sí es real. O sea, sí, nuestra economía no es la misma que la de nuestros papás. No, porque la inflación ya te alcanzó, güey. O sea, no, yo siento lo más cañón con los niños para mí sí es esta parte de no es un juego. O sea, traer o decidir traer una vida a este mundo, porque lo estaba pensando. Por un lado digo como de qué bonito lo que dijo Regina. Por otro lado, güey, o sea, sí, ¿no? Y yo sé que estoy hablando también como desde mi privilegio, pero yo creo que todos los niños merecen una vida digna. O sea, una vida donde haya, ya sabes, o sea... Lo dijiste muy bien. O sea, ¿nunca han visto estos? Hay influencers de maternidad que de verdad es como si su hijo fuera un accesorio. O sea, es impresionante. O sea, como que su personalidad la viven a través de esta cosa chiquita y es como si fuera un accesorio más de que, ay, me compré la bolsa, compré la casa y adivina que tengo un bebé. O pero sea, como dices, eso es una extensión narcisista, claro, del ideal de la persona. O sea, pero... sí hay un amor cuando los quieres tener, porque de verdad cuando los quieres tener y cuando te preparas, porque es pesadísimo, la verdad es que en el mejor de los casos siento yo es que hay un amor muy desinteresado porque crezcan y sean lo que puedan y lo que quieran. O sea, que obviamente todo viene con sus expectativas, que también está cañón. Sí, ¿sabes? como hijo, justo lo que decimos, las generaciones pasadas que no se lo cuestionaron, naces ya con cierto peso natural de tus papás. O Sí, de claro. cumplir con expectativas, o de alguna manera ser de alguna forma, o esta parte de lo que ellos quieren, no quieren. Justo esto que decíamos de cuidar en la vejez. O sea, creo que este tipo de diálogos o incluso de este tipo de razonamiento era mucho más de otras generaciones. El día de hoy siento que ya hay un poco más el ¿para qué quiero ser hijo? Pero esa conciencia es muy buena. O sea, es bueno tener una conciencia antes de Claro. decidir traer un niño, güey. O sea, es que eso es lo que yo creo. Los niños no son un juego, güey. Merecen una vida digna. Y una vida digna tenemos que tener estabilidad de pareja, estabilidad económica, estabilidad mental. Güey, la estabilidad mental, porque de verdad Sí, es que sí. 100%. O sea, yo les puedo decir, yo me tardé tanto en tener a mi segunda hija. En parte porque sí nos tomó un rato poder volver a tenerla, por eso estoy agradecidísima con la vida de que me pudo dar una hermanita para mi hija mayor, pero ven, otra vez, o sea, ahí está como expectativa, ¿me entiendes? Pero, o sea, yo lo que sí creo es esta parte de, o sea, hubo un momento donde fue casi como de nos echamos luego, yo decía, no, espérate. Mi salud, o sea, yo de mi salud mental no estoy bien, güey. Y yo necesito estar bien, mamá necesita estar bien para poder volver a tener otro bebé. Y una No es parte enchilame económica otra. que aquí viene justamente relacionada es que las mujeres con hijos ganan en promedio 20% menos. Y justamente podríamos decir porque esta parte de los hijos como que la sentimos mucho como este amor incondicional, ¿no? Y hay veces que no por querer a tu hijo te dejas de querer a ti misma. O sea, si hay un duelo, y creo que también por eso hay mucha depresión postparto, de, oye, mi cuerpo ya no es el mismo. O sea, perdón, pero mi pecho
show ya no es igual, o sea, ya no me siento tan sensual como me sentía antes. Ya mi carrera laboral, o sea, sí se me está pausando un poquito, ya tengo menos energía, ya no puedo ver tanto a mis amigas, o sea, sí hay varias crisis de por medio que creo que en cierta parte podrían, esto sí, francamente, caer más en la mujer que el hombre, porque pues la mujer es la que tiene en el vientre al bebé. Entonces también no es egoísta dudar de vez en cuando así de, oye, me siento muy a gusto con mi cuerpo, esto quiero que cambie. Oye, la verdad es que me siento a gusto en el grado de posición laboral X que tengo. O sea, tampoco es egoísta decir, prefiero, la verdad, darme una prioridad a mí. Y creo que por eso también hay mamás tan grandes ahorita. O sea, gracias al cielo por métodos como, y una cosa bien importante, nadie hace esto, pero chéquense sus ovarios si en algún momento quieren tener hijos, es lo responsable. Sí, háganse un conteo folicular. Yo ya lo si tengo. es que quieren tener hijos, no queremos meterles ni agregarles a la crisis. Sí. Un conteo folicular no le hace daño a Pero nadie. todo lo contrario es responsabilidad, es como usar un método Claro. anticonceptivo, es una responsabilidad, ¿no? Entonces yo les recomendaría que hicieran eso. Pues si en algún momento lo quieren tener y pueden congelar y pueden, o sea, tenemos mucha tecnología para que las mamás sean cada vez más grandes. Y también hay estudios que respaldan que mamás más grandes tienen bebés en general más sanos en cuanto a la parte psicológica y afectiva. Ahorita que lo dices, me viene este término del reloj biológico. ¿Qué opinan ustedes de esto? Creo que es la mayor presión de la mujer, el hombre no lo tiene tanto y por eso las mujeres pueden llegar... y también una cosa importante, no tengan hijos para retener a absolutamente ninguna pareja, se van a ir de todos modos. Eso es bien importante. No, déjense de eso, güey. El pobre niño, qué chingados tiene, qué culpa. O sea, Sí, sí, es no. una vida nueva. No. Pero sí es una gran crisis Tengan para la mujer. hijos cuando quieran tener hijos y cuando se sientan listos para tener hijos, por favor, por el amor de Dios. O sea, yo repito, sé que hablamos desde una postura de privilegio, sé que hay una falta terrible de educación sexual en nuestro país, Sí. en las comunidades, o sea, yo lo sé, yo lo entiendo, pero entre más podamos hacer conciencia de esta parte, yo creo que es más importante. A mí me encanta que nuestra generación está decidiendo abiertamente no tener hijos, sea porque dicen económicamente me alcanza solamente para mí, para mi pareja o solamente para mí, o que digan emocionalmente no me veo capaz de poder hacerlo. Mejor tener esa conciencia que traer un niño, un ser humano a que tal vez sufra, güey. Y sí, la verdad es que la maternidad son un chingo de duelos. Ahorita, como decía Ara, o sea, güey, nadie te habla del duelo de que tus boobies pasen a ser bonitas, a ser literalmente calcetines con monedas de 10 pesos colgadas. Güey, nadie te habla de ese duelo, nadie te dice nada. Pero ahí está, y sí, por eso yo creo que todas las razones son válidas. Y no me parece tampoco superficial. Una mujer dice, no quiero tener hijos porque no quiero pasarme a mi cuerpo por eso, porque además hay partes que son bonitos, pero hay partes que son muy traumáticos, güey. Sí, o sea, claro. que eso nadie lo habla tampoco. Es, güey, válido, no quieres, válido. Padrísimo, ¿no? Hay muchas otras formas de tener hijos si es que lo quieres tener, que no arriesgue o que no ponga tu cuerpo de por medio, ¿no? Y si no quieres tenerlos, mejor. Y es más Está probable bien. que tu relación de pareja se vea afectada por tener hijos, porque si de por sí es difícil sostener una relación de pareja, más con decisiones tan difíciles como esta de y la escuela, y en dónde, y tú hiciste, y deshiciste, etcétera, etcétera. Entonces no se vayan con eso. ¿Qué tantos casos conocemos de las personas que se embarazaron cuando no querían y al final triunfaron? O sea, la verdad es que es lo menos. Entonces, no, nada de retener nada. O sea, también tenemos que ver que es una ¿Por qué vida, me como volteaste? decía Ale. O sea, es una vida, o sea, no podemos ser tan egoístas. Entonces, en ese aspecto también se entiende que la que esté dando más un paso atrás es la mujer, porque lo hemos visto en términos biológicos. La especie, o sea, el género de la especie que más implica en la crianza del niño, en este caso, la mujer en la especie humana, que tiene en la pancita a su bebé, que lo tiene que amamantar, etcétera, etcétera, va a ser mucho más selectivo. ¿Por qué? Porque finalmente esa persona es la que pierde más si en algún momento llegara a pasar algo. A mí lo que me parece impresionante es cómo ha sido el cambio generacional de que antes ni siquiera se cuestionaba y el día de hoy, por ejemplo, en redes como Bumble y cosas así, ya encuentras el no quiero tener hijos, lo estoy pensando, o sea, ya Que está eso a mí mucho me más encanta. abierto esta parte. Y hablando de un tema Sí, de qué maravilla. pareja, creo que es muy importante hablarlo. Oye, ¿tú quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? Para ver si van hacia el mismo lugar o no van hacia el mismo lugar, porque si uno quiere y el otro no, al final de cuentas
como es una decisión tan importante, sí termina afectando la relación de pareja. Es muy difícil poder sostener una relación de pareja cuando alguien quiere ser papá o ser mamá y la otra persona no, porque al final es una renuncia fuerte y es una decisión personal. Entonces, a mí me parece muy impresionante, por ejemplo, hablando de redes como Bumble y cosas así, que ya desde un principio, casi igual que el que estás buscando en una relación, viene el quieres o no quieres tener hijos. Ya incluso te lo preguntan. Y eso es muy bueno Antes era porque no natural. depende de la pareja, sino de una decisión propia, que se me hace mucho más asertivo. No, pero además, yo lo que creo es, yo siempre he pensado de esta parte donde tú cuando estás en pareja tienes esos que son como valores nucleares y luego tienes los que pueden ser flexibles para hacer acuerdos. claro. Los valores nucleares son estos que son inamovibles para ti y entre ellos están objetivos a futuro, güey. Y un objetivo a futuro muy grande, muy fuerte, es quiero o no quiero tener hijos. Claro. Si tú eres una persona que quiere tener hijos, no pierdas el tiempo con alguien que no quiere tenerlos. Difícilmente va a cambiar esa de pensar. Exacto. Ninguno va a estar feliz. O sea, imagínate la frustración de querer hijos y no tenerlos cuando ya tienes una pareja o de no haberlos querido y cuando hace el berrinche igual y te está recordando eso de lo que no tuve. O sea, mejor, y este es el tipo de cosas, justamente lo que dice Ale, vale mucho la pena este tipo de límites, ponerlos antes y establecerlos antes personalmente que antes de tener una pareja. O sea, ¿a qué me refiero? Que yo cuando llegue con la pareja ya sé lo que no es negociable para mí, porque también en el enamoramiento tendemos a hacer cosas bastante tontas, porque acuérdense que somos muy irracionales, y ya llegar al acto y decir, o sea, y por eso yo creo que también es muy válido en la primera cita, no solo en Bumble, o sea, en la primera cita decir así, oye, la verdad, yo estoy buscando algo formal y a mí sí me gustaría tener una familia. A O mí sea, no me te estoy encanta diciendo eso, contigo, güey. no lo estoy diciendo contigo, no te vayas a emocionar, o sea, lo estoy diciendo de, si no te interesa esto, pues yo me retiro porque es lo más sano para mí. Yo pienso que eso es lo mejor. Muchísima gente luego dice, como he tenido pacientes que les he recomendado eso, y me dicen como de, güey, va a salir corriendo. Y yo, no, porque una persona que busque algo formal... ¿Le va a gustar? No va a salir corriendo, va a decir como de, a mí también me interesa. No quiere decir que, ay, eres la última coca en el desierto y tenemos que estar juntos a huevo. No quiere decir eso, pero sí quiere decir que por lo menos, pues, oye, sí vas limitando más a esta parte de decir, oye, ¿compartes lo mismo que yo o la neta no? Tampoco estamos diciendo de que vayas ahí con un checklist de, bueno, a ver, te encargo un vinito, a ver, siéntate, vamos a ver, yo quiero esto, ¿tú qué quieres? Porque ahí sí probablemente vas a ahuyentar a la persona. Y creo que dentro de esta parte está la flexibilidad. O sea, yo, por ejemplo, ahorita que lo platicábamos, incluso el tema de ser o no ser mamá, para mí sí ha sido, ok, ¿para qué quiero ser mamá? Y creo que está esta parte de, ok, sí quiero tener, pero también estoy muy abierta a no. O sea, para mí sí es un tema. Hay personas que dicen, no, sí, de verdad. Yo, por ejemplo, en lo personal es como, sí me gustaría tener hijos, pero si no, también estoy bien. Bueno, O sea, yo mi última relación de pareja terminó por la parte de tener hijos. La otra persona ya tenía y yo no podía, para mí era un no negociable el decir, si no quieres tener más hijos, yo tengo que terminar esta relación de pareja. puede haber la Pero flexibilidad. hay personas que se lo echan y es completamente válido. Hay personas que no saldrían con un papá, con una mamá que ya tiene hijos. Hay personas que sí, completamente válido. O sea, es dependiendo de lo que a ti te parezca adecuado. Totalmente. Y justamente en los siguientes estudios, me gusta que sean como medio contradictorios. La desventaja sería reducción de tiempo personal y profesional. La ventaja es hábitos más saludables. O sea, en hábitos más saludables, los papás tienden a tomar menos, salir más menos de fiesta. No hacer sabía que actividades más dormir 4 horas tranquilas. diarias era saludable. Que justamente también Esta tiene que ver es mi con el quinta estrés. taza de café del día. No es broma. Es la primera, porque como estoy lactando, güey, no puedo más de una. Que está muy fuerte. Y creo que también la maternidad, o sea, ahorita retomando esto, pero la maternidad está muy idealizada porque la vemos como en es como los besos en películas, ya sabes, los ves y todo muy bonito y la relación de pareja, pero cuando ya te confrontas a eso de mi cuerpo cambia, etcétera, etcétera, ya empiezas a ver todo Ahorita eso. que lo dices, creo que también un pensamiento que puede llegar a debatir, que yo lo he visto bastante en pacientes, es esta parte de seré buena o no seré buena. Y por ese mismo miedo a cometer Sí. los mismos errores los que tus papás, muchas veces es prefiero no tener hijos para no cometer los errores que mis Que eso papás está cometieron muy conmigo. lindo, eso está muy lindo en el sentido de, por algo somos psicólogas, no seríamos psicólogas si no creyéramos en el cambio. Está muy bonito el decir, oye, ¿sabes qué? Yo me tengo que cuestionar si no voy a repetir los mismos patrones, porque una vida ahora está dependiendo de mí. Consejo, creo que si lo logran de alguna forma sanar, sí pueden hacer una historia diferente, escribir una historia diferente para sus hijos. Pero es bueno que se lo cuestionen, o sea, es bueno Sí. cuestionarte el no sé ahorita cómo reaccionaría con un niño. Yo siento que, o sea, como que tener un niño hace que te enfrentes a las partes más feas de ti de alguna forma. O sea, no sé, por ejemplo, yo lo que pienso mucho es, yo soy súper impaciente, mal plan impaciente. Pero no puedo ser impaciente con mis hijas. Justo. O sea, más bien, es como...
el otro día estaba hablando con una amiga que también, o sea, que va a ser mamá, y como que lo que yo le decía, porque ella me decía como, ay, güey, ¿cuál es el tip que me das? Y le dije, pues, güey, hazte de cuenta que vas aprendiendo sobre la marcha, pero tienes que estar abierta a reeducarte tú. Claro. O sea, a reeducarte en tus tiempos, en tus prioridades, a reeducarte en tu forma de hablar, a reeducarte en eso, güey. O sea, en paciencia, a reeducarte en todo, güey, a incomodarte, como les dije antes. O sea, sí te tienes que incomodar, ¿no? No es... Porque sí, la maternidad, hay una parte donde yo creo que la maternidad está idealizada, pero porque se ha ido como a la parte extrema, que sí está, que sí existe, de la parte muy bonita de tener bebés, que sí es... Sí. Hay una parte que no les voy a mentir, es wow, sí. Increíble. O sea, esa primera vez que sonríen, esa primera vez que hacen a mí algo que a mí me suena muy cursi, pero que de verdad me vuelve loca, es como pensar que cuando ellos están descubriendo el mundo, yo siento que estoy volviendo a descubrir el mundo por sus ojos. O sea, ahorita que mi hija tocó el pasto por primera vez, que le hacía como de, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Para mí era como, o sea, sí. Wow, te llena, es que tiene que ser algo increíblemente hermoso para justamente contrarrestar esta parte de incomodidad, de ¿sí? no verme la primera vez, pero por algo lo seguimos teniendo, porque hay una parte en la que, y sí hay una parte biológica, en la que ves un bebé y dices, o sea, crea un instinto muy grande de ti, de lo quiero proteger, lo quiero cuidar, lo quiero tener aquí. O sea, la oxitocina que se genera con un bebé, este bebé que no están viendo ni siquiera es mío y yo lo quiero abrazar y cargar todo el tiempo porque de verdad es muy lindo tener un bebé en tus manos. De hecho, justo... Y es hermosa. Sí, aparte está preciosa. Justo ahorita que lo dices, sí es verdad esta parte de al final, cómo un bebé lo que genera en una mamá. O sea, muchas veces yo he hablado con amigas que tienen hijos y que es esta parte de, te duele horrible el parto, pero bueno, en cuanto nace ya se te olvida. Y no te acuerdas que te dolió. En el que se cree más oxitocina que durante el parto. Estamos hablando de la hormona del apego, la hormona que tú sientes cuando extrañas a tu ex, que tú sientes cuando quieres ver a alguien. O sea, esta hormona que es muy importante en el ser humano no se puede crear más que en la maternidad. Pero también puede ser multifactorial, porque hay muchas mamás que por trauma de parto, por ejemplo, hay partos que son traumáticos, eso sí, 100%, y muchísimas veces puede generar que la mamá no genere una conexión con el bebé. Y eso, muchas mamás se sienten muy culpables por eso, cuando realmente necesitan tiempo, necesitan terapia, necesitan toda esa parte. Pero también hay de partos a partos. Yo, por ejemplo, no sé, mi esposo el otro día le dijo a mi prima, porque estábamos hablando de que quieren tener un bebé y así, y mi esposo literalmente le dijo como de, güey, es que Alexia no es buen referente porque Alexia literalmente parece como que está hecha para hacer eso. O sea, yo tengo bebés muy rápido, sin tanto dolor, o sea, soy muy aguantona para llegar como al hospital, todo eso. Y también hay de partos a partos. Yo te puedo decir, mi último parto, el primero fue muy bonito, pero no fue tan lindo como el segundo, porque el segundo como que fue más, ¿cómo se dice? Respetado, por así decirlo, y humanista. Pero, güey, yo mi segundo parto fue... Nunca en mi vida había sentido yo una sensación tan mágica como teniendo a mi segundo bebé. Jamás. Fue... hermoso, fue increíble, o sea, me acuerdo y de verdad me llena muchísimo. Y luego que mi hija mayor haya entrado a verla, para mí fue como, pum, como el momento más de éxtasis, más de belleza, o sea, no, es indescriptible, pero a mí me fue muy bien en el parto. Tengo amigas y tengo pacientes y personas que conozco que te hablan de partos que parecen historias de terror, güey, y que es totalmente válido que digan, yo no vuelvo a pasar por eso. Y creo que también se tiene que cuestionar muchísimo porque hay muchas cosas, yo siempre le digo a mis pacientes con ansiedad, es que la mayoría de las cosas tienen vuelta atrás, ya sabes, o sea, aceptas este trabajo, no te gustó, hay 1000 trabajos más, puedes hacer otras entrevistas, etcétera, etcétera. Aquí no hay vuelta atrás, amigos. No, o sea, tú tienes tu bebé y ya depende hasta mínimo los 18 años, legalmente hasta que deje de estudiar de ti, o sea, es algo que por algo lo estamos diciendo, porque es algo que sí se tiene que cuestionar. Y sobre todo a mí me parece interesante también la importancia de sanar con tu propia mamá antes de ser mamá. Y también el cómo, cuando eres mamá, puedes de alguna manera sanar a tu mamá. Por lo que yo he visto, por ejemplo, esta parte de, ok, ya entiendo un poco más a mi mamá, ahora veo cosas de que yo decía que no me gustaban de mi mamá y estoy cayendo en el mismo lugar. O sea, esta parte que yo lo he visto con pacientes, la verdad es que no soy mamá, pero el sanar tú con tu propia mamá también se ve a través de tu maternidad. Porque al final te encuentras en ese lugar que muchas veces juzgaste como hija. Y ahora tú eres esa mamá. No sé si me da a Es que entender. siempre vas a traumar un poquito a tus hijos. O sea, tenemos que tratar de hacerlo lo menos posible, pero no hay nadie que no salga un poquito traumadito de sus papás. Sí, es cierto. Y es normal pero también. sí creo que a mayor conciencia de querer tener un hijo menor
o menos fuerte también. Nunca es como les el ha pasado, trauma. yo siempre digo que hay noticias de bebés que es como, ay, hay veces como que, ay, ¿qué vas a hacer? Ya sabes, o sea, puede ser así de, no inventes, qué noticia tan maravillosa, o la noticia de, ay, pero es que estás muy chiquita, pero ni siquiera estás casada, pero ya sabes. Entonces también es mucho dependiendo del contexto en el que estés. Voy a dar unos datos curiosos, cute, acerca de los bebés desde la parte biológica. Y ahorita regresamos hacia la de las partes de los estudios. ¿Ustedes sabían que el grado de visión, ustedes ubican que los bebés no ven muy bien cuando son chiquitos? Nacen y no ven muy bien. Ajá. Solo El ven grado de 20 visión, el centímetros. alcance de visión va a ser del pecho materno a los ojos de la mamá para crear oxitocina. Los bebés tienen esta forma como tan bonita de ojos, como ojos grandes, cabezas grandes, cuerpos chiquitos, aunque no sea muy útil funcionalmente, porque así se ven más cute. Entonces la mamá se enamora más de ellos. El hombre se tiende a enamorar de nuevo de la mujer embarazada. O sea, literalmente segregar las mismas sustancias que segregó cuando la acababa de conocer. Así de grande es la biología del Y niño. biológicamente lo hace para proteger a su Sí. cría. No que sea cría, pero sí, o sea, sí, de hecho. El sí. bebecito humano. Entonces, ventaja y desventaja, ya dije la ventaja. La desventaja, pues la gente que tiene hijos tiene mucho menos tiempo para hacer actividades, recreación, trabajo, etcétera, etcétera. Güey, O sea, es que sí tienes es un dejar- sacrificio. O sea, es un sacrificio fuerte, muy... Güey, gran ejemplo. Hace un año estas hermosuras estaban planeando que nos fuéramos todas a Tokio o a África, no me acuerdo dónde. Pero estábamos así. Y me estaban integrando de la mejor forma porque las amo con todo mi corazón, güey. Así de, no, sí, güey, ándale, vamos. Y yo, tengo hijos. No puedo. Sí, no, a pero ver. las quiero, pero que la pasen increíble. Aparte ¿me de tener entiendes? dos Pero sí hay hijos un seguidos. sacrificio, güey. Tengo sí. una amiga que va por su segundo hijo y es como, es que llevo 4 años entre embarazo, entre Híjole, lactancia, entre... yo admiro un chingo a las que se lo echan así, güey. Yo Sí. no podría. Yo no podría. O sea, yo necesito que mi salud mental esté bien. No sé, también en parte siento que como que no me costó tanto tener a la segunda porque como que con la primera me costó mucho como que reencontrarme y reencontrar mi sentido de identidad siendo mamá. Como que siento que la identidad evoluciona. No es que necesariamente tengas que dejar una identidad. Porque ustedes me conocían cuando no era mamá, güey. O sea, si era como una persona... No, pues eras la persona con la que mamá no me dejaba salir, básicamente, güey. Güey, era una persona totalmente diferente. Pero hay una parte donde hay un duelo hacia esa identidad, pero no es que se muera, o sea, es como que evoluciona. Entonces, con la segunda para mí fue muy fácil, porque era como que yo ya conocía mi identidad siendo mamá. Pero Entonces, también te podía da tiempo de integrarlo. procesar un poco, o sea, cuando es muy planeado te da este tiempo de procesarlo, ya sabes. Como es como cuando terminas una relación, pero ya sabías desde hace 6 meses que le ibas a terminar, entonces no te pega como si lo hubieras terminado luego, es lo mismo. O sea, finalmente ya sabes así de, bueno, voy a tener que llegar a esto, procesar esto, hacer esto de diferente forma, voy a perder esto, pero finalmente ya lo tienes un poquito más pensado en la cabeza, entonces te puede pegar menos a sorpresa, ya sabes. Sí, no, de al procesarlo final- y de quererlo, güey. o Al sea. final yo creo que la maternidad, y me gustaría como para cerrar, que cada una cierre con qué se queda de este tema del tener o no tener hijos, la maternidad, esta elección. Yo creo que para las mujeres mucho, creo que no, abarcamos más mujeres, menos hombres. Para los hombres también es muy importante cuestionarse eso porque finalmente lo hablamos en otro capítulo, por eso hay muchas personas que les falta tanto esta figura paterna, pero yo creo que mucho de que tu identidad como mujer no depende de tener hijos o de no tenerlos, o sea, eso no cambia tu valor para nada siendo mujer. Entonces cuestiónatelo porque a veces hay personas, esto es como un punto muy gris. Hay personas que pueden ser increíblemente felices teniendo hijos y hay mujeres que pueden ser increíblemente infelices teniéndolos. Entonces, cuestiónatelo y cualquier decisión que tomes siempre siendo respetuosa hacia tu hijo y hacia la pareja, porque también hay mujeres que se embarazan a propósito o al revés, o hombres que hacen ciertas cosas para que la mujer se embarace. Siempre que haya respeto hacia los terceros, es completamente válida la decisión que tú tomes. Sí, o sea, justo si yo pudiera dejarlos con algo, sí es esa parte de respetar, validar y tener mucha conciencia sobre si se quiere o si no se quiere tener un niño. Creo que es muy respetable y muy válido las razones por las cuales una persona decide no tenerlos y de hecho me parece una decisión muchísimo más consciente también porque involucra la vida de otro ser humano que simplemente decir, ay, pues al chile da igual y ahí viene, ¿no? O sea, sí creo que se necesita de mucha conciencia, no es un juego, sí creo que se necesita también como de mucha, o sea, yo sé que hablo desde mi privilegio aquí, otra vez, lo sé, pero sí creo que todos deberían tener como que esta oportunidad de decisión, de entender que
un niño merece estabilidad económica, merece una vida digna, merece una estabilidad emocional también de parte de la mamá y del papá. Estén o no estén juntos, ¿sabes? Pero sí me quedo mucho con eso. Sí. Yo cerraría con esta parte de el cuestionense el para qué quiero ser mamá o para qué quiero ser papá. O sea, no, y ver cuáles son las razones. No es que esté bien o mal el ser o el no ser, pero ver cuáles son las razones reales por las que yo quiero o decido tener o no tener hijos. Entonces, dentro de esta parte, ok, ¿para qué? ¿Desde dónde quiero ser papá o mamá? Y también ver que si sean razones egoístas, si son expectativas, si van a ser cargas, o sea, desde qué lugar. Y también un poco invitarlos un poco, aparte de cuestionarse esta parte, del cómo tu propia maternidad te puede llevar a sanar, cómo viviste tu relación con tu mamá. Oigan, paren sus conclusiones. Voy a hacer el último punto porque creo que es increíblemente importante y no lo quiero dejar ir. The Journal of Family Psychology indica que el 67% de las parejas reportan una caída en su satisfacción marital tras el nacimiento de su primer hijo. Uy, güey, pero eso tiene que ver, te aseguro a que tiene que ver con el involucramiento de la pareja. ¿De qué tanto se involucra en la crianza de los hijos? Te aseguro Yo creo que eso podría ser porque más... si toda la carga mental recae, como tiende a Claro. ser, sobre la mamá, que es carga mental, emocional, física, sí, genera un resentimiento y eso genera un rift muy fuerte. Y en la también pareja, yo güey. diría que eso, yo no Hay soy que mamá, escoger a tu pero pareja bien. Sí, pero también lo que hablábamos en algún momento de las relaciones maduras son las que mejor funcionan. Creo que también en este sentido, cuando no tienes nada que ver, o sea, de que ya llega el momento de tener hijos y los vamos a meter a escuela Montessori o escuela de legionarios y uno se va hacia Montessori y otro legionarios, o sea, también hay mucho conflicto en ciertas decisiones porque finalmente son decisiones en conjunto. Entonces, nada más, o sea, esto cerrando, ya cerramos, pero cerrando para la parte de si ustedes creen que van a salvar su relación de pareja con la parte de paternidad, maternidad, probablemente pase todo lo contrario. Entonces hay que tener muchísima conciencia de que la relación de pareja es fuerte para que no se debilite con algo que la puede debilitar tanto como los hijos. Y yo para cerrar ahorita que metieron el tema de pareja y paternidad, yo algo que siempre digo es, a ver, yo podría ser que decía en su momento, ok, quiero andar con esta persona, quiero una relación con esta persona, pero luego decía, me lo imagino como papá de mis hijos. O sea, Claro. genuinamente sería buen papá, no sería... Y sí fue como de alguna manera para mí un filtro, incluso, por ejemplo, en alguna relación que de repente fumaba Ya sé de quién marihuana. hablas. De repente fumaba Ya sé de marihuana qué o ex. cosas así. Y yo decía, pues para mí no me causa tanto tema si fumo o no fumo marihuana. Pero tal vez me cuestione pero pues si quiero tener hijos con... No, sí me causaría tema que estuviera fumando marihuana y estuvieran mis hijos ahí. Que no, No, o sea, claro. que sí es un No, cuestionamiento pero sí. que al final te lleva un poco a, ok, mi pareja es como pareja, pero también la puedo ver como el papá o la mamá de mis hijos. No, y Que aquí ya mujeres- sería un capítulo totalmente nuevo, ¿no? Para el Consejos podcast, para pero- las mujeres, de verdad. O sea, nunca va a ser su culpa elegir una pareja que haya sido mal padre, pero les recomiendo mucho que se cubran en cualquier aspecto. Por algo yo sí recomiendo mucho el primero cásense, tengan como una parte legal ya escrita, regístrenlo al nombre de los dos, etcétera, etcétera, para que se puedan cubrir de la mejor forma, porque lamentablemente en un país machista la que termina perdiendo muchas veces es la mujer. Yo creo que nada más es así. O sea, chance sí es otro buen capítulo del podcast, pero sí, definitivamente escoger una pareja es más importante de lo que creen. No es que quiera como que meter presión a nadie que esté escuchando esto en ese sentido, pero sí, definitivamente escoger a una pareja es mucho más importante de lo que creen. Hasta decidan o no decidan tener hijos. Yo me acuerdo que cuando yo me embaracé, me preguntaban luego mucho mis amigas esta parte de como de, pero ¿estás segura que te quieres casar? Y ¿estás segura que quieres tenerlo? Y todo esto. Y yo me acuerdo que yo siempre contestaba que era como tirarse a un precipicio, porque literal era como tirarse a un precipicio, pero que no había otra persona con quien estuviera más segura de hacerlo que con Roberto, ¿no? O sea, y eso ha sido como que una parte que yo creo que ha sido muy buena en nuestra relación, pero porque yo decía como, o sea, estoy segura que si lo quiero hacer, lo quiero hacer con esta persona. Entonces, o sea, sí escojan bien a su pareja, sí tiene un impacto directo en tu salud mental, en tus relaciones, en todo esto. Pero bueno, lo dejamos eso para otro capítulo. Sí, que es totalmente otro capítulo. Podría ser incluso el título de mi pareja / el papá de mis hijos, es el mismo. Mi pareja, mi reflejo. Mujer, casos de la vida real. Ya La lo decisión veremos. más importante que van a tomar en su vida no es con quién se van a casar, es con quién van a tener hijos, definitivamente. Definitivamente. Si es que deciden tenerlos y si no, también está bien. Y pues, friend, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y te recuerdo que si bien nos encanta tenerte aquí con nosotros todos los martes, este es un espacio meramente de entretenimiento
entretenimiento, no es un espacio psicoterapéutico. En caso de requerir o buscar ayuda profesional, por favor, hacerlo de la mano de un profesional capacitado. Puedes también ver ahí en nuestra clínica de Reír por No Llorar en caso de que uno de nuestros profesionales se pueda adaptar para ti. Y amigos, coméntenos acerca de los temas, experiencias de vida, todo lo que quieran saber, porque finalmente nosotras los escuchamos mucho, vemos lo que comentan, para que este podcast también se pueda adaptar lo más que podamos a ustedes. También si nos pueden dar like, si nos pueden compartir, nos harían un gran favor. Y también comentar qué otros temas les gustaría que tocáramos. Nos vemos a la siguiente. Bye.